Hola, buenas tardes. Mi nombre es Karen Robelo Estrada y soy estudiante de la licenciatura de Trabajo Social de la Universidad IEXPRO. En este video presentaré un análisis detallado del caso hipotético García Pérez, centrado en un núcleo familiar afectado por la violencia intrafamiliar. A partir de este caso explicaré cómo, desde la profesión de trabajo social, se puede generar respuestas integrales, humanistas y legalmente fundamentadas para proteger a las víctimas y reconstruir vínculos familiares y restituir derechos fundamentales. La violencia intrafamiliar es una de las problemáticas más complejas y normalizadas en la sociedad mexicana. No solo daña la salud física y emocional de quien la vive, sino que también reproduce ciclos de exclusión, miedo y desigualdad, especialmente hacia las mujeres y las infancias. Por ello, intervenir en estos casos requiere más que buena voluntad, exige herramientas metodológicas, sensibilidad, trabajo en red y conocimiento jurídico. En esta exposición desarrollaré un modelo de intervención basado en la propuesta de Donoso de 1998, integrado además principios normativos contemplados en la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, el Código Civil del Estado de Chiapas y protocolos institucionales que facultan la actuación del trabajador social como perito facilitador y acompañante en procesos legales y psicosociales. El objetivo es demostrar que el trabajador social no solo interviene desde lo asistencial, sino que también actúa como un profesional garante de derechos humanos, capaz de incidir en la transformación de contextos familiares atravesados por la violencia. Espero que esta exposición permita reflexionar sobre el papel crítico que desempeñamos como futuros profesionales en la construcción de entornos familiares seguros, justos y libres de violencia. El caso que abordaremos corresponde a la familia García Pérez, un núcleo familiar que refleja una de las realidades más frecuentes y silenciadas en México, la violencia intrafamiliar. Esta familia está conformada por Juan, padre de 40 años, y María, madre de 35 años, y sus dos hijos menores, Daniel, de 12 años, y Sofía, de 9 años. A simple vista parece ser una familia común, pero al interior del hogar se viven dinámicas marcadas por el control, el miedo y la agresión. Juan presenta antecedentes de consumo problemático de alcohol, episodios de celos extremos, conducta impulsiva y tiene un perfil controlador tanto en lo económico como en lo emocional. María es ama de casa, ha estado desvinculada del empleo formal por años debido a una relación marcada por la dependencia y el aislamiento. Ella ha sido víctima de violencia psicológica, con descalificaciones, insultos y amenazas constantes, violencia física como empujones, jalones de cabello, golpes en brazos, piernas y violencia económica, ya que Juan administra todos los recursos y le niega incluso dinero para las necesidades básicas. Los hijos, Daniel y Sofía, han crecido presenciando estas situaciones de maltrato. Ambos presentan síntomas de ansiedad, retraimiento social, pesadillas recurrentes y un descenso significativo en el rendimiento escolar. La violencia fue detectada inicialmente por la docente de cuarto grado de Sofía, quien notó que la niña llegaba con frecuencia desarreglada, callada, e incluso dibujaba escenas con casas oscuras, personas tristes y objetos volando, como si presentara peleas. Ante esta sospecha, la escuela activó el protocolo de detección escolar de violencia familiar, lo que permitió canalizar el caso a trabajo social para su valoración. Durante la entrevista de primer contacto, María, aunque visiblemente nerviosa, confesó que se sentía atrapada, que había intentado separarse en el pasado, pero temía por sus hijos y por su seguridad económica. La frase que dijo y que quedó grabada fue: yo ya no vivo, sobrevivo y solo quiero que mis hijos no aprendan a gritar ni a tener miedo en su propia casa. Este caso representa claramente una situación de riesgo alto que activa mecanismos legales inmediatos de protección a través de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y del Código Civil del Estado de Chiapas. Como trabajadora social, al abordar esta situación, no solo evalué el contexto familiar, sino que tracé una ruta de intervención en coordinación con instituciones claves, buscando proteger y contener y empoderar y acompañar a María y a sus hijos en este proceso de salida de la violencia. El marco jurídico. En un caso de violencia intrafamiliar, el trabajo social no solo opera desde
desde el ámbito psicosocial, sino también como parte activa del entramado jurídico de protección que rige en México. La intervención profesional se encuentra respaldada por diversas normas que garantizan la seguridad, la dignidad y los derechos de las personas afectadas por la violencia en el entorno familiar. En el caso de la familia García Pérez, el marco jurídico de referencia que orientó en cada fase del proceso fue el siguiente. La primera fue la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Esta ley establece los mecanismos para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, incluyendo la violencia familiar como una de sus formas más graves. En este caso se activaron los artículos 28 al 37 que facultan al Ministerio Público y al Poder Judicial para emitir órdenes de protección en un plazo máximo de 24 horas a partir del primer contacto con la víctima. El informe social elaborado por mis personas como trabajadores sociales fue entregado como prueba técnica para respaldar la solicitud de estas medidas que incluyeron la prohibición de acercamiento del agresor y el desalojo del domicilio familiar. El segundo fue el Código Civil del Estado de Chiapas, en los artículos 284 y 319 bis tercero, que se reconoce la violencia familiar como causal de divorcio necesario y con fundamento para otorgar medidas provisionales como la guardia y custodia de los hijos y la pensión alimenticia. A partir del acompañamiento jurídico gestionado por Trabajo Social, María pudo iniciar su proceso de divorcio con respaldo documental y emocional. El dictamen social fue incluido en el expediente judicial para acreditar el contexto de riesgo, lo que permitió obtener medidas provisionales a favor de la madre y los menores. La tercera fue la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Esta ley establece el principio del interés superior de la niñez, que obliga a las instituciones a garantizar el desarrollo integral y la protección afectiva y efectiva de los menores en todo proceso legal y administrativo. Gracias a esta base legal se priorizó la seguridad emocional de Daniel y Sofía y se recomendó suspender la convivencia con el padre agresor mientras se restablecía su estabilidad psicológica. La cuarta fue la coordinación institucional de protocolos locales. A nivel estatal se aplicó el protocolo de actuación de la Fiscalía de Género y el esquema de intervención del Centro de Justicia para las Mujeres, que establece la actuación en red con trabajo social, psicología, jurídico y seguridad pública. En todos estos marcos, el trabajador social no es una figura secundaria. Se reconoce su rol como perito social, evaluador de riesgo, generador de evidencias y articulador de medidas legales. Por tanto, el sustento legal no solo respalda la intervención, le da fuerza vinculante y protección jurídica a las acciones que emprendemos y garantiza que nuestras usuarias no enfrenten solas su camino hacia la justicia y la reparación. La propuesta que aplico está basado en el modelo de intervención para el trabajo social familiar desarrollado por María Donoso y Elsa Saldias en 1998, en el marco de experiencias de intervención psicosocial en Chile. Este modelo ha sido ampliamente utilizado y adaptado en América Latina, ya que propone una visión integral del núcleo familiar como un sistema dinámico donde los problemas no se abordan de manera aislada, sino que considerando el contexto emocional, social, económico y estructural en el que se desarrolla. Se estructura en 4 etapas principales, que son diagnóstico, planificación, intervención, evaluación, y busca promover la transformación de las relaciones familiares disfuncionales mediante la acción profesional centradas en el respeto a la dignidad, a la corresponsabilidad y la restitución de derechos. A continuación presentaré cada una de estas fases adaptadas específicamente al caso que nos ocupa, articulando lo metodológico con lo jurídico, lo institucional y lo humano. La primera etapa es el diagnóstico. El diagnóstico es la base de toda intervención profesional. En este caso, se realizó un diagnóstico integral de todo tipo psicosocial y jurídico. A partir de entrevistas, observación, análisis documental y visitas domiciliarias. Desde el primer contacto con María, fue evidente
la presencia de violencia física, emocional, patrimonial y psicológica. Ella mostraba ansiedad, culpabilidad y miedo constante. Los hijos, Daniel y Sofía, presentaban aislamiento social, bajo rendimiento escolar y signos de tristeza persistente. La visita domiciliaria reveló un entorno deteriorado con evidencias de discusiones violentas recientes, por ejemplo, en este caso fueron puertas golpeadas, objetos dañados, y control económico total por parte de Juan. Se aplicó una ficha de evaluación de riesgo con base en el protocolo Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que arrojó un nivel de riesgo alto, lo cual justificó la activación inmediata de medidas de protección y la canalización del caso al Ministerio Público y al Centro de Justicia para Mujeres. El diagnóstico fue documentado en un informe social fundamentado que incluía elementos probatorios sobre la afectación emocional de los menores, la dependencia de María y la necesidad de resguardo urgente. Este documento fue entregado a la autoridad judicial como parte del respaldo técnico del proceso legal de protección. Elementos que se identificaron fueron el aislamiento social y emocional de María, el control económico y la dependencia total del agresor, exposiciones constantes de los menores a violencias. El paso a seguir fue una entrevista inicial que se aplica a la ficha de Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para determinar el nivel de riesgo, que en este caso fue alto. Las visitas domiciliarias, donde se documentan golpes en paredes, ausencias de redes de apoyo. Y la tercera fue un informe social que se entrega al Ministerio Público como prueba inicial. La segunda etapa es la planificación. Una vez identificado el nivel de riesgo alto y constatada la presencia de violencia estructural dentro del hogar, se procedió a la etapa de planificación de la intervención, la cual se construyó de manera participativa junto con María, reconociéndola como protagonista de su propio proceso de cambio. Esta etapa incluyó la elaboración de un plan de acción individual y familiar, donde se definieron los objetivos a corto, mediano y largo plazo, así como las estrategias y recursos necesarios para alcanzarlos, y la planificación se sustentó en el modelo de intervención familiar propuesto por Donoso de 1998 y en las rutas de atención establecidas en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Los objetivos planteados fueron proteger la integridad física y emocional de María y sus hijos, romper el ciclo de violencia a través de medidas legales y psicosociales, restituir derechos básicos como son la vivienda segura, acceso a la salud, educación y empleo, fomentar la autonomía personal y económica de la usuaria y fortalecer las habilidades parentales para la crianza en un entorno libre de miedo. Como trabajadora social, elaboró un documento de compromiso de intervención firmado por María y el equipo interdisciplinario, donde se especificaron las acciones prioritarias y los responsables de cada una. También se identificaron instituciones claves para articular la atención: el Centro de Justicia para Mujeres para las medidas de protección y asesoría jurídica, el DIF municipal para el ingreso al refugio y apoyos sociales, y la Escuela de los Menores para acompañamiento educativo, y el Centro de Salud Mental Comunitario para la atención psicológica. En este plan se incluirá un cronograma con fechas tentativas, momentos de evaluación y puntos de ajustes. La planificación no será impuesta, sino construida desde el reconocimiento de las capacidades, miedos y deseos de María, respetando siempre su autonomía y su ritmo emocional. Esto permitirá que la intervención no fuera solo efectiva, sino también ética y digna. Se acordó salvaguardar la integridad de la familia, contacto con refugio temporal, activación de red institucional y empoderamiento económico de María. Ejemplo, como la psicóloga del refugio le explicó que no es culpable y merece una vida libre de violencia. Se acordaron los siguientes objetivos. El primero, el objetivo jurídico inmediato, fue obtener una orden de protección y suspensión provisional de convivencia para garantizar la seguridad de María y sus hijos. El objetivo psicosocial fue restaurar seguridad, autonomía económica y bienestar infantil.
Las herramientas fueron la activación de red institucional, que fue el DIF, Escuela, Centro de Justicia para Mujeres, plan de acción firmado por María y Trabajo Social y su abogada del Centro de Justicia para Mujeres. La tercera etapa fue la intervención. Una vez diagnosticado el nivel de riesgo, se procedió a la etapa de intervención estructurada bajo un plan de acción integral con enfoque de derechos humanos, perspectiva de género y protección infantil. En coordinación con el equipo interdisciplinario se aplicaron las siguientes acciones: protecciones inmediatas, que fue solicitud de orden de protección y desalojo del agresor, lo cual fue otorgada por el juez familiar con base en el informe de trabajo social. Ingreso de María y sus hijos a un refugio temporal donde se garantizó su seguridad, alimentación, atención médica y asesoría legal. La tercera fue el apoyo emocional, que fue una atención psicológica individual para María, enfocado en el reconocimiento de la violencia y el fortalecimiento de su autoestima. Terapia lúdica para Daniel y Sofía, quienes trabajaron con dibujos y juegos simbólicos para expresar sus emociones. Acompañamiento jurídico y comunitario. Gestión de asistencia jurídica gratuita para iniciar el proceso de divorcio necesario y custodia materna. Incorporación de María a un programa de emprendimiento para mujeres promovido por el DIF municipal, lo que le permitió generar ingresos propios mediante un taller de costura. Durante esta etapa, el trabajador social no solo brindó atención, sino que actuó como enlace institucional, facilitando el acceso a servicios especializados y asegurando que cada derecho fuera respetado. Esta intervención permitió en pocas semanas romper el ciclo de violencia, empoderar a la usuaria y generar condiciones reales para el restablecimiento del proyecto de una vida familiar. Los objetivos que se esperan en esta etapa son atención inmediata, primeros auxilios psicológicos, derivación al refugio, gestión de medidas de protección, que es el orden de alejamiento, apoyo psicológico para los niños, inclusión en grupos de mujeres víctimas y el acompañamiento legal para iniciar el proceso de separación. La cuarta etapa fue la evaluación. La etapa de la evaluación y seguimiento es fundamental para garantizar que la intervención no sea solo un momento de contención, sino un proceso continuo de transformación que permita consolidar los cambios logrados y prevenir recaídas en el ciclo de la violencia. En el caso de la familia García Pérez, se diseñó un plan de seguimiento estructurado con indicaciones específicos, tanto cualitativos como cuantitativos, que nos permitieron medir avances, identificar áreas de riesgo residual y valorar el impacto de cada estrategia aplicada. En coordinación con el grupo interdisciplinario en psicología, jurídico, escuela y refugio temporal, se programaron visitas quincenales durante los primeros 3 meses y luego mensuales para dar seguimiento tanto a la estabilidad emocional como a la situación legal y económica de María y de sus hijos. Algunos de los indicadores observados fueron: presencia o ausencia de nuevos episodios de violencia reportados o no. Nivel de autonomía económica de María. Se confirmó que logró generar un ingreso estable mediante un taller de costura comunitario vinculado a un programa gubernamental. Asistencia regular a la escuela y mejoría en el comportamiento de Daniel y Sofía según reportes docentes. Asistencia a terapias psicológicas de forma individual y familiar. Y cumplimiento de medidas de protecciones legales como la orden de restricción emitida contra Juan. Además, desde el trabajo social se elaboraron informes mensuales dirigidos al juez de lo familiar y a la Fiscalía de Género para acreditar el cumplimiento del plan de intervención y justificar la solicitud de medidas definitivas. Finalmente, al comprobarse el cumplimiento del plan, el juez concedió el divorcio necesario con custodia materna y pensión alimenticia provisional con base en el informe social y psicojurídico emitido por la unidad de atención. La evaluación no fue el cierre del caso, sino la apertura hacia una nueva etapa, la reconstrucción de un proyecto de vida libre de violencia y con pleno ejercicio de derechos para María, Daniel y Sofía. En conclusión, el caso evidencia cómo la violencia intrafamiliar fragmenta la estructura familiar. El modelo de Donoso permite intervenir de forma integral
fortaleciendo los vínculos desde la protección legal y emocional. El trabajador social actúa como puente entre la víctima y las instituciones, creando redes de contacto y restitución. El caso García Pérez nos recuerda que la violencia intrafamiliar no es un asunto privado ni doméstico, sino una violación a los derechos humanos que deja huella profunda, sobre todo en mujeres, niños y niñas. Desde el trabajo social no solo observamos y acompañamos, intervenimos con conocimiento técnico, sentido ético y responsabilidad jurídica. Nuestra formación nos permite comprender el entramado emocional, social y estructural de la violencia y a la vez utilizar herramientas legales que protejan de forma inmediata y efectiva a las personas en riesgo. El modelo de intervención aplicado demostró que cuando se trabaja con enfoque integral, interdisciplinario de género y centrado en la dignidad humana, es posible reconstruir el tejido familiar desde la raíz. María, como muchas mujeres, necesitaba más que un consejo, necesitaba ser escuchada, contenida, protegida legalmente, empoderada económicamente y reconocida como sujeto de derechos. Y eso es lo que el trabajo social hizo, en este caso, construir una ruta sólida de la violencia, no desde la imposición, sino desde el acompañamiento respetuoso y comprometido. Este caso evidencia que el trabajador social es un puente entre la víctima y las instituciones, entre el sufrimiento privado y las respuestas públicas, entre el silencio forzado y la voz recuperada. Como futura profesional, tengo claro que no hay transformación sin vínculo, ni justicia sin intervención. Nuestro papel no es solo intervenir en las crisis, sino sembrar las condiciones para que nunca más se repita. Por eso afirmo con convicción que transformar el dolor en dignidad no es solo un ideal, es una tarea diaria del trabajador social. Muchas gracias.